Aura Roch va a hablarnos del uso de cannabis en mujeres como estrategia de reducción de daños. Aura pertenece a Medicineras, que es una asociación que ofrece entornos de cobijo a mujeres que están en una situación de exclusión, ya sea personas que usan drogas, trabajadoras sexuales, personas sin hogar. Y bueno, es una experiencia ultra exitosa y maravillosa y bonita. Aura es licenciada en Antropología Social y Cultural por la UAP, tiene un máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la UB. Sus líneas de investigación son género, exclusión social, políticas de drogas, control social. Es integrante de la Red de Mujeres Antiprohibicionistas y también ha aparecido en el documental que se presentó recientemente y se volverá a presentar previo a la Marcha Mundial de la Marihuana, The Green Witch Project. Ahora, si nos puedes Hola, ¿qué hablar, tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Encantada Gracias de verte. por esta maravillosa presentación, como siempre. Pues ahí tienes tu tiempo para ti. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo también llevaba una presentación, no sabía si la podríamos hacer, pero bueno, lo hago así a capela y a ver si me oís. ¿Me oís? Uy, Sí, un momento. perfectamente. Sí, Te vemos divina. fantástico. Bueno, pues tal como decía Noemi, yo estoy liderando el proyecto de Medzineras, que es un espacio donde damos, bueno, que compartimos con mujeres que usan drogas en múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia. Em, Intentamos dar ese acompañamiento holístico, ¿no? a todas sus necesidades, intereses, inquietudes desde esa lógica de reducción de daños, desde el feminismo interseccional, desde estrategias comunitarias, no desde el asistencialismo, sino desde esa lucha por los derechos, ¿no? Desde que empezamos, estamos acompañando a más de 300 mujeres que lo que pudimos detectar es que si bien es verdad que muchas de ellas tienen problemas relacionados con drogas, su principal problema y la causa de ellos no es este, sino las múltiples situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí estamos hablando de vivir en la calle, estamos hablando de estar en lugares no seguros por los grados de violencia que se viven, mujeres trabajadoras sexuales, con un amplio número de mujeres que han sido psiquiatrizadas, otras que viven con VIH, con hepatitis C, muchas de ellas con experiencia migratoria, a veces con la soledad y el aislamiento que esto supone, con muchas violencias de racismo, de transfobia, que han estado presas, ¿no? Y muchas de ellas también en situaciones irregulares, como ya os podéis imaginar, todas estas intersecciones, ¿no? de condiciones sociales generan mucho estrés y mucho trauma, ¿no? Eh, lo que vemos también es que son mujeres que han vivido muchas situaciones de violencia durante la infancia, durante la edad adulta, que además no acaban de ser atendidas de la manera que se merecerían dentro de los ámbitos de atención sociosanitaria, ¿no? Por el alto grado de estigma que padecen, ¿no? Cuando hablamos de qué sustancias consumen ellas, hemos querido distinguir, ¿no? Precisamente entre, porque lo que vemos es que predomina el policonsumo. Entonces queríamos realmente distinguir cuáles de estas sustancias consideran problemáticas y cuáles no, ¿no? Y para qué usan las que sí y las que no. Y uno de los grandes datos que nos llamó muchísimo la atención precisamente fue ver que aunque la mayoría o muchas de ellas utilizan cannabis, son muy poquitas las que las consideren un consumo problematizado, ¿no? De hecho, lo que empezábamos a identificar era que lo utilizaban precisamente para reducir esas formas de consumo más problematizado, ¿no? Como puede ser el consumo de metanfetamina, de cocaína o de heroína, ¿no? Y es así que decidimos, bueno, rascar un poco más y empezar a trabajar esa idea de
cómo utilizan realmente la cannabis como herramienta de reducción de daños. Porque sí es verdad que hay muchos materiales que hablan de cómo reducir los daños y los efectos secundarios del cannabis, pero muy pocos de cómo utilizar ese cannabis o cómo utilizan ese cannabis em, las poblaciones más vulnerabilizadas, ¿no? Y en concreto aquellas que usan drogas. Ha sido un trabajo hermoso porque además lo hemos hecho de manera muy colaborativa, ¿no? Empezamos a, gracias a un premio que nos dio la Fundación Alquimia Solidaria, pudimos sistematizar aquello que llevábamos tiempo recogiendo, ¿no? Primero nos juntamos con las mujeres que utilizaban cannabis dentro de nuestro espacio, vimos qué tipo de utilidad se le estaba dando, qué conocimiento tenían sobre el cannabis y eso lo estuvimos discutiendo con varias compañeras de las que también han estado participando aquí, ¿no? Con Mireia Ambrós, con Patti, Amiguet dentro de de Cannabis. Lo estuvimos también discutiendo con el doctor Bouso, ¿no? De ICERS. em, y a partir y con otras compañeras de Rema, y a partir de ahí vimos un poco, quisimos sistematizar en un material que ya veréis si nos seguís en redes, bastante divertido, para dar a conocer, pues más allá de del consumo fumado, ¿no? Que era el que más conocían las mujeres, pues darles a conocer las otras formas de consumo, las cremas, los parches, la comida, el vapo, las gotas, ¿no? Y ver cómo cada uno también cómo los diferentes tipos de plantas podían adecuarse más a a su uso, ¿no? Vemos que las mujeres la utilizan para lo mismo que el resto de población, ¿no? Especialmente las mujeres, para calmar el dolor de regla, especialmente aquellas que tienen endometriosis, para el dolor crónico, la fibromialgia, para regular el sueño y el hambre, que precisamente se ven muy alteradas con el uso de otras sustancias, ¿no? Como pueden ser los estimulantes. Las ayuda también a conseguir cierta calma, ¿no? Con ese estrés de dormir en la calle, de no tener las necesidades básicas cubiertas. También las trabajadoras sexuales nos decían que les ayudaba a la hora de poder lidiar con con su trabajo, ¿no? Las que utilizan drogas inyectadas se inyectan menos cuando la utilizan, y además, bueno, dicen que tienen menos ganas de consumir, por lo tanto, reducen ese consumo. También el craving derivado del uso de estimulantes, ¿no? Nos decían que también les calmaba la agresividad. Em, y que además les ayudaba a controlar la tolerancia, ¿no? Porque no incrementaban tanto la dosis de opiáceos y bueno, pues al reducir opiáceos, ¿no? Todo lo que puede llegar a facilitar, ¿no? Pues el reducir también el número de sobredosis, por ejemplo, ¿no? Cuando se sienten sobreestimuladas con el uso de la cocaína, de la metanfetamina, de la anfetamina, también les iba muy bien para calmar esa sobreestimulación. Em, y además, una de las cosas que nos llamó la atención es cómo la utilizaban para adherirse más a las pautas de medicación, ¿no? Y a no tener a no sentirse, em, bueno, a poder llevar más ese bajar las dosis en cuanto a tratamientos sustitutivos como podía ser el de metadona, ¿no? Y también lidiar un poco mejor con los síndromes de abstinencia tanto de opiáceos como el alcohol. Nos decían que también les ayudaba bastante a llevar mejor la resaca, ¿no? En este sentido, lo que quisimos fue dar unas pequeñas recomendaciones, ¿no? A lo que mucho más adecuadas y desde un lenguaje que para ellas fuera comprensible y fuera útil, ¿no? Pues aquellas que tienen más tendencia a rayarse, a tener paranoias, pues recomendarles, ¿no? Que utilicen plantas mucho más ricas en CBD. em, por ejemplo, aquellas, sabiendo que es una población que está sobredimensionada en cuanto a VIH, hepatitis, pues que intentaran hacer esfuerzos a la hora de no compartir ah, boquillas, otros materiales para el consumo, ¿no?
que en realidad tendría que ser algo que incorporáramos bastante todas. Em, y que tuvieran también en cuenta la sinergia que podían tener con otras sustancias, ¿no? Teniendo en cuenta que no solamente son usuarias de otro tipo de sustancias ilegales, también las legales, ¿no? Y en especial las benzodiazepinas, ¿no? Y cómo la combinación tanto de cannabis con benzodiazepinas puede aumentar los efectos de las dos, ¿no? Em, Vemos, ¿no? Que también esa recomendación de usar clubes sociales canábicos para que tengan más control de, mm, de la dosis, del qué tipo de planta que están consumiendo, ¿no? Aunque es verdad que todavía les queda lejos, ¿no? A la hora de poderse permitir, em, el poder, acceder, ¿no? A esta sustancia, pues debido a precios, ¿no? Y a veces también, incluso, pues son mujeres que viven en la calle y que el estigma, ¿no? Que se encuentran, está extendido por todos lados, ¿no? Y entonces, bueno, pues con muchas ganas de trabajar también esa parte de reducción de estigma, ¿no? Y hacer accesible estas iniciativas que vemos tan útiles, ¿no? En este sentido, seguimos abogando, ¿no? Por una ley que regule cannabis, pero también desde esa mirada, desde el feminismo interseccional, ¿no? Que ponga a las mujeres también en el centro, que tenga en cuenta su heterogeneidad, ¿no? Y su especificidad como colectivos, y que a la vez garanticen que ese acceso también pueda llegar a ellas, ¿no? Y creo que aquí me pararía y os invito a estar atentas a la publicación de estos nuevos materiales. Muchísimas gracias a todas y por la invitación y tenernos en cuenta. Muchísimas gracias, Aura, por contarnos esta experiencia tan interesante, porque bueno, lo que habíamos oído siempre había sido que el cannabis era esa puerta de entrada a las drogas y esto es como un plot twist, ¿no? De repente el cannabis puede ser una puerta de salida o de acompañamiento para mejorar la calidad de vida en esos otros usos de drogas. Muchísimas gracias, Aura. Gracias a vosotras.